Bendito Dios. Bendito Dios, es un privilegio enorme de parte de Dios en esta bendecida tarde que Dios nos ha regalado, ya que por gracia y misericordia estamos de pie, porque la misericordia de Dios nunca decayó. Nos sentimos muy contentos, muy privilegiados de parte de Dios en esta preciosa tarde que Dios nos permite de poder meditar esta palabra, poder meditarla en nuestros corazones y sobre todo guardarla y vivirla, porque a eso fue lo que Dios nos llamó, a que llevemos las buenas nuevas de salvación. Es un privilegio enorme y grande de Dios de poder transmitirte este mensaje de poder transmitirte esta palabra y de que podamos entender de que si nosotros le fallamos a Dios, si nosotros dejamos a Dios por las cosas del mundo, lo perdemos todo. Pero Dios es un Dios de misericordia y Él nos habla día a día a través de su palabra para que nosotros reaccionemos donde estamos fallando, en qué área de nuestra vida le estamos fallando a Dios. Por eso Dios, Él trae su bendita palabra para que nosotros podamos prestar oído a lo que Dios habla. Donde quiera que vayas a ver este video, que sea de mucha bendición para tu vida, porque no somos nosotros los que hablamos, sino es Dios a través de nuestra vida, para que podamos entender que necesitamos ser guiados por Dios en esta tierra, que necesitamos la corrección de Dios, que necesitamos la exhortación de Dios a nuestra vida, porque si no, nosotros nos perdemos. Si no, nosotros nos apartamos del plan de Dios. Pero nosotros los seres humanos no queremos vivir bajo la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos de lo malo y que vivamos conforme a Él quiere que nosotros vivamos. Esa es la voluntad de Dios. Y esta noche vamos a hablar en el libro de Apocalipsis 3:5, bajo el tema ¿se puede perder la salvación? ¿Será que nosotros podemos perder la salvación aún ya conociendo de Dios?
¿Será que nosotros nos podemos perder aún ya siendo conocedores de Dios? ¿Será que nuestra salvación se puede perder aún conociendo a Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Que si la salvación nosotros la tenemos segura, eso es lo que le tenemos que preguntar a Dios. Si nuestra salvación está segura. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Eso es lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Porque nosotros podemos decir que ya tenemos nuestra salvación. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra? Y es algo que nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Es algo que solo nosotros sabemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, del capítulo 3 en adelante, dice su palabra bajo en el nombre de Jesús. Y dice: yo conozco tus obras que tienes. At University of Phoenix, we're earning career relevant skills with every 5 to 6 week course and updating our professional profiles in weeks, not years, as we pursue our bachelor's and master's degrees. Earn career relevant skills in weeks, not years. Dice la palabra: yo conozco tus obras que tienes, nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escucha lo que dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas. Aquí Dios le habla a la iglesia de Sardis. Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. A muchos no les interesa esto. Muchos mejor prefieren deslizar el video a lo que Dios va a hablar, porque no les interesa la salvación de su alma, porque quieren vivir como ellos quieren vivir, porque no han conocido a Dios verdaderamente. Entonces,
Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí es Jesús el que nos está hablando, que el que venciere, hasta el final dice que será vestido de vestiduras blancas, y él confesará su nombre delante de Dios y sus ángeles. Y esta es una palabra, amado hermano, para meditar en nuestro corazón. Porque si nuestro nombre se borre del libro de la vida, si nuestro nombre es quitado del libro de la vida, y nosotros no sabemos si nuestro nombre se ha borrado de ese libro, nosotros podemos perder nuestra salvación. Entonces eso es lo que Dios nos habla. Dice que Él va a confesar delante de Dios y sus ángeles. Y aquí es donde Dios nos pone a analizar, nos pone a pensar, a escudriñar nuestro corazón. Porque desde el momento que nosotros nos apartamos de Dios, desde el momento que nosotros dejamos a Dios a un lado, por los deseos de la carne, por los deseos o pasiones, y regresamos a la vida que teníamos anteriormente, nosotros podemos perder nuestra salvación. Porque desde el momento que nosotros dejamos a Dios, desde el momento que nosotros dejamos a Dios, ya no nos interesa la presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros caemos en la trampa de Satanás, caemos en pecado, el Espíritu Santo se aparta, la presencia de Dios se aparta, la presencia de Dios se aparta. Por eso aquí Dios nos habla que el que venciere hasta el final, dice que será vestido de vestiduras blancas. El que no ha manchado sus vestiduras, ese es el que va a ser recompensado en aquel día. No es al que se queda a medio camino. No es el que deja a Dios a un lado por otras cosas. Aquí la palabra de Dios nos dice el que tenga las vestiduras blancas, el que esté viviendo en obediencia, el que tenga una vida de integridad con Dios, el que esté viviendo bajo la bendita palabra de Dios. Esos son aquellos de que Dios va a levantar en aquel día. Esos son los que se van a presentar en aquel día delante de Dios. Y van a ser revestidos de esas vestiduras blancas. Aquellos que no abandonaron a Dios. Aquellos que verdaderamente siguieron a Dios. Porque le amaban a Dios. Porque no ocultaban cosas.
Esos son los que un día se van a presentar delante de Dios. Y dice la Biblia que nos presentaremos delante de Dios en aquel día y los libros serán abiertos de par en par. Pero hay un libro que es el libro de la vida, en el cual está nuestro nombre, escrito con letras de oro, dice. Entonces ese día los libros serán abiertos. Ahí hay una lista de lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Ahí hay una lista desde que nosotros hemos nacido. Todo está escrito, todo está archivado en esos libros. Entonces dice la Biblia que ese día estaremos delante de Dios. Mas sin embargo dice que el que venciere, Dios lo confesará delante de su Padre y de sus ángeles. Aquellos que le fueron fiel a Dios, aquellos que no abandonaron su fe, aquellos que verdaderamente siguieron a Jesús con una convicción, no le siguieron por interés, sino porque verdaderamente Él estaba en sus corazones. Esas personas son las que van a ser revestidas de esas vestiduras blancas en aquel día, cuando esos libros sean abiertos. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. O todavía no conoces de Dios, o te apartaste de Cristo, o dejaste a Dios. Si lo dejaste, vuélvete a reconciliar con Él. Vuelve a pedirle perdón si le has fallado, si lo has defraudado, si estás haciendo cosas incorrectas. Vuelve y reconcíliate con Él. Pídele perdón en lo que le has fallado. Si caíste en las tentaciones de Satanás y Satanás te volvió a arrastrar, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él. Si te apartaste de Cristo, si el diablo te arrastró a la vida que tenías anteriormente, y dejaste de buscar la presencia de Dios, y el diablo te volvió a arrastrar nuevamente, vuélvete a reconciliar con Jesús, porque la salvación se puede perder. La salvación es una gracia, un favor de Dios por la humanidad. Pero aquí la palabra de Dios dice que el que venciere hasta el final, yo le daré la corona de la vida en aquel día. Esa corona no va a ser para cualquiera. Esa corona no va a ser para aquel que vivió en pecado. Esa corona va a ser para aquellos
que amaron a Dios, que tuvieron un corazón conforme al de Dios, que aún en sus imperfecciones reconocieron que le estaban fallando a Dios, pero Dios los restauró, Dios los sanó. Y eso es lo que Dios quiere, que si nosotros le fallamos, Él lo que quiere es que nosotros vengamos delante de Él y le pidamos perdón, pero que ya no sigamos en ese mismo juego, en esa misma trampa de Satanás. Porque lo que va a suceder es que Dios, venga la ira de Dios con nosotros, en la vida de nosotros. Ya tienes a Jesús en tu corazón. Mucha gente no reconoce el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz. Y viven como quieren vivir. Viven la vida como quieren vivirla. Y no se recuerdan y no se ponen a pensar que tarde o temprano la muerte los va a alcanzar. No se ponen a analizar que tarde o temprano la muerte puede tocar su puerta y perder su alma. Pero Dios es un Dios de misericordia y te habla a través de esta bendita palabra. Que si no has reconocido a Jesús en tu corazón, hoy es el momento que tú puedas reconocerlo y reconciliarte. La salvación de nuestra alma es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta tierra. Porque hoy estamos y el día de mañana no sabemos. Tú puedes tal vez estarte tomando un trago de agua y se te atragante el agua y se te vaya para tus pulmones y ahí se acaba tu vida. Tú puedes tal vez hoy estar sonriendo, pero al instante puede llegar la muerte. La pregunta es: ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Esas vestiduras blancas que habla aquí en Apocalipsis van a ser para aquellos que le fueron fiel a Dios, aún con sus imperfecciones, pero reconocieron. Porque Dios lo que quiere es que si nosotros le fallamos, que lo reconozcamos en nuestro corazón, pero que ya no sigamos cometiendo el mismo error. Porque este es el problema de los seres humanos, que quieren agarrar a Dios de juguete, que no quieren reconocer sus faltas. Esas vestiduras blancas, mi amigo, van a ser para aquellos que no le guardaron cosas a Dios, que no le guardaron cosas, que no tuvieron pecados ocultos. Esas vestiduras blancas van a ser para aquellos que limpiaron su corazón. Entonces dice la Biblia que en aquel día Jesús va a confesar nuestro nombre delante de los ángeles. Imagínate qué privilegio tan grande
qué privilegio tan inmenso en aquel día. Que el mismo Dios, el mismo Jesús, nos va a confesar delante de los ángeles las obras que nosotros hicimos, los frutos que tuvimos en esta tierra, lo que nosotros hicimos para Dios. Eso es lo que va a tomar en cuenta en aquel día. Las obras que nosotros hicimos en esta tierra, eso es lo que va a contar en aquel día, cuando nosotros seamos recompensados. Pero más sin embargo, dice la Biblia, que aquellos que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, que su nombre fue borrado de ese libro, pero solo pasó por la mente de ellos que ellos conocieron a Dios, que ellos conocieron a Dios, pero nunca percataron que su nombre se había borrado, que a Dios los había borrado por la dureza de su corazón, por vivir una vida de apariencia, por ocultar su pecado. Esos nombres no van a aparecer en aquel día. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos da nuevas oportunidades, que si nosotros le hemos fallado a Dios, si nosotros nos hemos apartado de Dios, si tú te apartaste de Dios, vuélvete a reconciliar con Él. Esas vestiduras no van a ser para cualquiera, porque al cielo dice la Biblia que no puede entrar ninguna cosa inmunda que haga abominación ni mentira, solo los que están escritos en el libro de la vida. Está tu nombre escrito en el libro de la vida. Ya le entregaste tu vida a Jesús. Posiblemente el diablo te pone esa mentira, que así como estás viviendo, no va a pasar nada. Pero es lo contrario. Es lo contrario cuando tú necesitas reconocer a Jesús. Tú necesitas el arrepentimiento en tu corazón. Tú necesitas recibirle a Jesús en tu vida. Pero ¿por qué el hombre no quiere reconocerlo? ¿Por qué el hombre no quiere dar ese paso a la obediencia de Cristo? ¿Por qué el hombre tiene su corazón como de piedra? ¿Por qué no quiere ceder? Es simple y sencillo porque no has conocido a Dios. No has conocido a Dios de cerca. No sabes verdaderamente quién es Dios. Aquí dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Aquí lo que Dios nos da a entender, mi hermano, que si nosotros le hemos fallado a Dios, que le pidamos perdón
que nos arrepintamos de corazón, porque aquí dice que Él viene como ladrón. Dios nos puede sorprender. Dios nos puede dar una sorpresa que nos vamos a arrepentir toda la vida. Porque en el momento que nosotros dejamos a Cristo y regresamos a la vida que teníamos anteriormente, nosotros volvemos, dice la Biblia, que nosotros somos como el perro, que volvemos al vómito. Pero cuando nosotros reconocemos que le estamos fallando a Dios y nos reconciliamos y vivimos una vida apartada del pecado y le somos fiel a Dios, nuestra salvación no se puede perder. Pero si nosotros seguimos viviendo esa vida que teníamos anteriormente, una vida desordenada, una vida desdichada, una vida apartada de Dios, una vida lejos de Dios, sin el temor de Dios, lo más seguro es que nosotros perdamos nuestra salvación, perdamos nuestra alma. Pero por eso Dios te habla esta noche. Tu salvación, nuestra salvación está en juego. Desde el momento que nosotros no queremos nada con Dios, nuestra salvación está en peligro. Y muchos no quieren reconocer esto en sus corazones. Muchos viven como quieren vivir. Muchos están viviendo una vida lejos de Dios, sin el arrepentimiento. Sin saber que la muerte puede venir en cualquier momento y perderte. Dios es un Dios de misericordia y nos habla. Él es un Dios de misericordia y te habla. Porque Él mira la condición en la que estás viviendo. Porque Él mira cómo tú te estás dirigiendo tu vida. Porque Él mira cómo Satanás tiene tu vida. Porque Dios mira cómo Satanás tiene las almas agarradas. Las tiene encadenadas. Las tiene atadas en diferentes situaciones. Y por eso Dios pone estos mensajes para que nosotros reconozcamos en nuestro corazón, mi amigo, mi hermano. La muerte te puede sorprender en cualquier momento. La muerte puede tocar tu puerta. La muerte puede venir a tu vida. La muerte puede venir y te puede sorprender viviendo una vida en pecado, viviendo una doble vida, viviendo una vida de apariencia, viviendo una vida de hipocresía, de falsedad. El Señor puede venir en cualquier momento y darnos esa sorpresa. Entonces ahí nosotros vamos a llorar tristemente. Vamos a llorar tristemente en nuestro corazón. Sí, puedes encontrar sets combinados como estos en JCPenney por menos de la mitad de lo que cuestan en otras tiendas. Así que las niñas también pueden. Entonces nosotros nos vamos a lamentar toda la vida. Nosotros nos podemos lamentar toda la vida si Dios no nos encuentra en una mala condición. Si Dios no te encuentra haciendo la voluntad que Él te mandó
aquí cierres en esta tierra. Si el Señor viene y nos encuentra teniendo una vida en el pecado, nosotros la salvación la podemos perder. Aunque nosotros conozcamos de la palabra de Dios, aunque nosotros conozcamos de la Biblia, pero si nuestro corazón se apartó de Dios, si nuestro corazón no es Dios el que ocupa ese lugar, si tu corazón ocupa otras cosas, y el Señor viene, la salvación se pierde. Porque la salvación no es que solo tú recibas a Jesús, pero no estés viviendo conforme a lo que dice la bendita Escritura. No estamos haciendo nada. Pero Dios es un Dios de misericordia, porque Él nos ama con amor incondicional. Y Él sabe cuando nosotros le estamos fallando. Él sabe cuando nosotros estamos cometiendo pecado. Cuando nosotros hacemos cosas a escondidas. Él conoce cuando nosotros hacemos cosas a escondidas. Y aún así seguimos practicando esas cosas. Aún así nosotros seguimos haciendo esas cosas. Si el Señor viene y te encuentra en esa condición que estás viviendo, si el Señor viene y te encuentra practicando el Señor viene y te encuentra practicando cosas que están muy lejos del plan de Él. La salvación se pierde. Pero si tú reconoces en tu corazón, si tú reconoces en tu vida que estás haciendo las cosas incorrectamente, si lo que estás haciendo está incorrecto delante de Dios, mejor pídele perdón a Él por lo que tú estás haciendo, pero ya no lo sigas haciendo. Porque este es el problema de las personas que conocen de Dios, conocen a Cristo. Pero aún así siguen practicando las cosas que hacían anteriormente. Aún siguen practicando las cosas que hacían anteriormente. Aún conociendo de Dios. Aún conociendo de Dios. El diablo los tiene atados. El diablo los volvió a encadenar, viviendo una doble vida, con pecados ocultos. Y ellos piensan de que Dios no los ve. Desde el momento que nosotros le fallamos a Dios, desde el momento que nosotros dejamos a Dios, desde el momento que tú comienzas a practicar otras cosas, y aún conociendo de Dios, comienzas a visitar brujos, comienzas a practicar la hechicería, un sinfín de cosas, y aún conociendo de Dios, eso no tiene perdón. Porque no estás viviendo lo que Dios dice en la Sagrada Escritura. Si tú estás maldiciendo,
use options, you have power. Power to protect your investment. Si tú estás maldiciendo, enviando maldiciones con aquel que Dios ha llamado, eso te puede regresar. Si tú te levantas en contra del conocimiento de Dios, te levantas en contra del conocimiento de Dios, eso no se puede, mi amigo. Y cuando nosotros no escuchamos a Dios, cuando nosotros comenzamos a hacer un sinfín de cosas, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros comenzamos a agarrar a Dios de juego, lo que hace Dios es que nos puede dar un escarmiento, es que nos puede dar una lección, porque mucha gente, aún conociendo a Dios, están cometiendo otras cosas, están haciendo otras cosas. Entonces por eso vienen las situaciones, por eso les vienen tantas cosas. Muchas veces Dios puede ponerles hasta una enfermedad. Porque el ojo de Dios, mi amigo, el ojo de Dios está puesto en nosotros. Y Él está viendo cómo nos dirigimos. Él está viendo cómo tú te estás dirigiendo. Él está mirando cómo está guiando tu vida. Si estás caminando con Él, o estás caminando con pecados ocultos, con cosas ocultas. Pero por eso Dios, Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de misericordia. Y nos habla día tras día. Estará tu nombre escrito en el libro de la vida. Aún tu nombre no se ha borrado de ese libro, porque ese es el mayor anhelo, que tu nombre no se borre de ese libro. Porque en aquel día nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. En aquel día nosotros nos vamos a presentar delante de Cristo. Sea rico, sea pobre. Dice la Biblia que vamos a estar delante de Dios, grandes y pequeños. Y serán abiertos los libros. La gente cree de que cuando Dios habla esto es un juego. La gente cree de que solo nacen y mueren. Pero es lo contrario. En aquel día nosotros vamos a estar delante de Cristo. Y vamos a rendir cuentas de cada acto que hicimos en esta tierra. De todo lo que nosotros hicimos en esta tierra, vamos a entregar cuentas. Dios te va a pedir cuentas de tu vida. Dios te va a pedir cuentas de cada acto que hiciste en esta tierra. Dios me pedirá cuentas de cada acto que yo hice en esta tierra.
De cada cosa nosotros vamos a dar cuentas. Pero que en aquel día que nosotros nos presentemos delante de Dios, no tengamos de qué avergonzarnos. No tengamos de qué avergonzarnos, sino lo contrario, sea una recompensa. Las vestiduras blancas representan a aquellos que siguieron a Cristo, aquellos que le entregaron su vida, aquellos que cargaron esa cruz, aquellos que sufrieron persecución. Aquellos que nunca negaron su fe. Esos son, mi amigo, los que van a ser revestidos de esas vestiduras blancas en aquel día. Pero ¿por qué nosotros los seres humanos no queremos reconocer a Dios? ¿Por qué nosotros los seres humanos no queremos reconocer y llegar al arrepentimiento? ¿Por qué el ser humano rechaza la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros no obedecemos lo que Dios habla? Es simplemente porque no has conocido a Cristo. Es simplemente que no has tenido un reencuentro con Él. Desde el momento que Dios llega a tu vida, mi amigo, Él nos transforma, Él nos cambia. Él hace tantas cosas que no tienen precio. Pero si nosotros no nos apartamos de Cristo, la salvación se puede perder. Si mi vida está apartada de Dios, si tu vida está lejos de Dios, si tú no has reconocido a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador de tu vida, y la muerte vino, o cualquier cosa vino a tu vida y te perdiste, no será problema de Dios, no será mi problema, sino que será nuestro problema, porque Dios es el que habla, Dios es el que te habla día tras día. Y una vida apartada de Dios, una vida lejos de Dios, nosotros no estamos seguros, nosotros no estamos guardados. Nosotros no tenemos esa protección. Mas sin embargo, si Dios está en tu corazón, si Dios es lo principal en tu vida, lo tienes todo. Tienes la vida, tienes la salvación. Pero si Cristo no está en tu corazón, déjame decirte que corre peligro tu salvación. Déjame decirte que si yo no estoy viviendo como Dios quiere que viva, yo puedo perderme. Y el diablo no quiere que tú entiendas esto. El diablo no quiere que tú entiendas estas cosas. El diablo quiere que tú sigas viviendo de esa forma. El diablo te hace creer que así como tú estás viviendo, que así como estás dirigiendo tu vida, no hay ningún problema. Pero es lo contrario. Es lo contrario a lo que Dios dice.
que nosotros necesitamos el cambio y el arrepentimiento en nuestra vida para perdón de nuestros pecados. Cuando tú le confiesas en tu corazón, con tus labios, con tu boca, que Jesús es el Salvador de tu vida y tú lo recibes de corazón, Él te sella con su Santo Espíritu. Él te da su Santo Espíritu y mora en tu corazón. Y vienes a ser hijo de Dios. Él pone su ADN, Dios. Pero mientras no hagas esto, no lo confieses, Dios no habita en tu corazón. Todavía no le conoces. Solo está en tu mente. Solo está en tus pensamientos de que Dios existe, de que eres hijo de Dios. Pero todavía no caminas con Él. Pero todavía no has dejado las cosas que a Él no le agradan. Entonces la salvación se puede perder. Como yo te decía, si yo vivo una vida de engaño, si yo vivo una vida de falsedad, si mi corazón no está conforme al de Dios, si yo sigo practicando las cosas que hacía anteriormente, la salvación se pierde. Si no me he arrepentido de corazón como Dios quiere, si mi corazón no está limpio, y si el Señor viene, no hay manera que Él nos lleve. Si no ha habido un arrepentimiento en tu vida, Dios no puede poner esas vestiduras blancas en aquel día. Porque esto Dios lo va a otorgar a aquellos que realmente le fueron fiel. Pero la palabra de Dios, mi amigo, es la que viene a nuestra vida. La palabra de Dios es la que viene y nos confronta. Si la palabra de Dios no te confronta, si la palabra de Dios no te confronta, es porque no está haciendo efecto en tu vida. En aquel día, dice la Biblia, que Dios tiene una vestidura para aquel que le fue fiel, no para aquel que dejó a media las cosas, no para aquel que dejó tiradas las cosas que Dios le dio, no para aquel que retrocedió. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que más los cobardes estarán fuera. Pero si Dios te llamó, si Dios te dio su Santo Espíritu, Él te va a dar la fortaleza. O si Dios todavía no ha llegado el momento de que toque tu corazón, pero llegará el momento de que Dios entrará a tu vida
tocará tu corazón, te va a transformar, te va a hacer nueva criatura. Y tu vida va a ser transformada por el poder de Jesús. Pero eso va a suceder cuando tú abras tu corazón. No vivas lejos de Dios. No vivas lejos de Cristo. Porque si tú estás viviendo lejos de Cristo, tu vida corre peligro. Tu salvación corre peligro. Pero si tú caminas con Jesús, si tú te haces amigo de Jesús, es que la gente piensa de que caminar con Dios, la gente piensa de que conocer a Cristo, Él los va a castigar. La gente piensa que conocer a Dios, Él los va a juzgar, cuando es lo contrario. Caminar con Jesús es la mejor compañía. Caminar con Jesús es la mejor amistad. Caminar con Jesús, mi amigo, es tu mejor compañía, porque con Él tú puedes hablar, con Él tú puedes expresarle la situación, con Él tú puedes expresarle lo que estás viviendo, con Él puedes expresarle la enfermedad que estás atravesando, el proceso que estás viviendo que tú no lo entiendes. Caminar con Jesús, tú puedes contar con Él en cualquier situación, sea de enfermedad, sea lo que sea, pero Él tiene el control para arreglar cualquier situación. Él tiene el control para sanarte, Él tiene el control para levantarte aún de la muerte, Él tiene el control de hacer tantas cosas, Él tiene el control aún para sanarte de esa enfermedad que el doctor te dijo que no tenías ya solución. Él tiene el poder para transformar tantas cosas en las vidas de las personas. Pero la gente piensa de que caminar con Dios Él nos va a juzgar, y es lo contrario, porque Dios, caminar con Dios, mi amigo, es como platicar. Caminar con Jesús es como cuando tú tienes un amigo y tú platicas con Él, tú le cuentas tus problemas, tú le cuentas lo que estás viviendo en tu vida. Tener una relación con Dios es contar en todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que nos sucede en nuestra vida. Eso es caminar con Dios. Pero muchos no entienden ese punto y piensan que por su condición, porque ellos están viviendo en pecado, Dios te va a juzgar. Y Dios no te va a juzgar. Lo que Dios te va a decir es de que ya no sigas cometiendo ese error. Pero eso es lo mejor, conocer de Cristo. Eso puede ser lo más preciado, conocer de Jesús. Porque tu vida, mi amigo, está confiada. Tu vida está segura. Tu vida no corre peligro. Tu vida está guardada. Él dice en su palabra que en el hueco de su mano Él nos guarda.
Caminar con Dios, tú tienes esa cobertura. Que vayas a donde vayas, Él te va a guardar. Que vayas a donde vayas, Él te va a guardar. Eso es caminar con Jesús. Eso es tener una relación con Jesús. Jesús no es como nosotros, los seres humanos. Que nosotros cualquier cosa que nos digan, agarramos rencor, agarramos resentimiento, ya no los hablamos. Y Dios no es así. Él viene y Él sabe la situación que tú estás viviendo. Él te habla, Él te toca. Pero más sin embargo nosotros, los seres humanos, somos diferentes a Jesús. Entonces, Dios, Él camina en todo momento con nosotros. Cuando nosotros le somos fiel a Él, aun cuando nosotros le fallamos a Dios, Él camina siempre con nosotros. Aun cuando nosotros somos imperfectos, la presencia de Dios no se va. Porque Él está esperando que nosotros demos ese paso y que le pidamos perdón. Pero que ya no sigamos viviendo de esa manera. Que ya no sigamos practicando lo que practicamos anteriormente, sino lo contrario. Que nos dejemos guiar por Él. Ese es el mejor anhelo, mi amigo. Esa es la mayor bendición, que nosotros podamos ser guiados por Él y no apartarnos de Él. Porque si nosotros no vivimos conforme Él quiere que vivamos, nosotros nos podemos perder. Pero mientras hay vida, hay esperanza, y de reconocerle a Dios en nuestros corazones, que Él vive y permanece para siempre, y que nosotros sin Él no somos nada, mi amigo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que escuchemos cuando Él nos llama, que escuche cuando Él te habla, que no rechaces lo que Él te habla. Porque si nosotros no obedecemos a Él, ¿a quién le vamos a obedecer? Él es el único que nos va a guardar del día malo. Él es el único que nos va a apartar de la hora del día malo que vendrá. Él es el único, mi amigo. No le cierres el corazón a Jesús. Cualquier situación puede venir a tu vida, y si estás apartado de Él, sin reconocimiento, te puedes perder. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza. Eso es lo que Dios ha hablado. Y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Bendiciones.